Ahora sí ven mi pantalla. Sí, doctor. Sí, doctor Severio. Bueno, vamos a hablar inicialmente de arritmias supraventriculares y después vamos a tocar, si nos da el tiempo, de bloqueos auriculoventriculares. Bueno, las principales arritmias supraventriculares son la taquicardia sinusal, que en este caso es esta en la parte superior izquierda, en la que el nódulo sinusal empieza a despolarizarse con más de 100 latidos por minuto, digamos, ¿no es cierto? Causas de taquicardia sinusal, a ver, díganme tres. La inspiración, la expiración, doctor. No. Eso produce arritmia sinusal, pero no taquicardia sinusal. Causas de taquicardia sinusal. ¿Alguien? El ejercicio, doctor. El ejercicio. ¿Otra? Doctor. ¿Qué? Hipernatremia. No. Cosas más frecuentes. El hipertiroidismo. Sí. El ¿Otra? estrés. Sí, cuando tienen que dar examen. ¿Otra? Doctor, el consumo de alcohol, tabaco y cafeínas. La cafeína particularmente, ¿no es hipotensión. cierto? La hipotensión sí puede crear particularmente los estados de choque, la hipovolemia, la anemia, los cortocircuitos izquierda-derecha son causas de taquicardia. También y es frecuente la fiebre, ¿no es cierto? Cualquier proceso infeccioso. Bueno, otro tipo de arritmia supraventricular es la reentrada sinoauricular, que no es fácil diagnosticar, así que no vamos a referirnos mucho a esto. Otro es la taquicardia auricular ectópica, en la cual existen varios focos a nivel auricular, puede ser aurícula derecha o aurícula izquierda, que empiezan a descargar en forma espontánea. Otro, la taquicardia auricular ectópica multifocal. Otra que vamos a ver es el flutter auricular, en la cual el estímulo cardíaco hace un circuito, en este caso a nivel de la aurícula derecha, y produce un circuito de reentrada. Y otra que es muy frecuente es la fibrilación auricular. Sin duda, estas son las más frecuentes. Y después tenemos la taquicardia paroxística supraventricular. Todas estas son arritmias supraventriculares. Vamos a ir viendo con un poquito de detalle todas, pero algunas con mayor precisión porque son las más corrientes. Entonces, la taquicardia sinusal es una taquicardia que se caracteriza por una frecuencia cardíaca que va entre 100 y 180 latidos por minuto. Es una taquicardia regular. Al estímulo carotídeo se observa una disminución de la frecuencia cardíaca y lo que ya hemos mencionado, las causas, la fiebre, la deshidratación, el dolor, el estímulo simpático, la isquemia, el EPOC, la hipovolemia, el hipotiroidismo, el tromboembolismo pulmonar también producen taquicardia. Y el tratamiento tiene que ser de la causa desencadenante. Si tiene fiebre, le bajamos la fiebre. Si está estresado, habrá que tranquilizarlo y darle un ansiolítico, ¿no es cierto? Si está anémico, habrá que ponerle sangre. Y acá estamos viendo una tira de electrocardiograma, la derivación de uno, donde se caracteriza entonces por una taquicardia regular, con presencia de onda P, que la onda P es igual, ¿no es cierto? Tiene las mismas características, y una frecuencia cardíaca mayor a 100. Todo lo contrario, cuando el nódulo sinusal empieza a despolarizarse con menos de 60 latidos por minuto, entonces se produce una bradicardia sinusal, como se ve acá, ¿no? Y las causas de la bradicardia sinusal, ¿cuáles pueden ser? Algunos medicamentos que produzcan... ¿Ah? Atletas que trabajan, que hacen alto ejercicio y tienen bradicardia sinusal. Claro, atletas competitivos. Algunos medicamentos que puedan producir bradicardia. ¿En el sueño, doctor, igual? En el sueño sí disminuye.
pero es variaciones cronotrópicas circadianas, ¿no? Otras causas, medicamentos. ¿Qué medicamentos? Los betabloqueantes, la miodarona, algunos bloqueantes cálcicos producen bradicardia sinusal. La taquicardia auricular multifocal, es decir, que el estímulo se desencadena, como habíamos visto en las imágenes, en diferentes porciones de las aurículas, es poco frecuente. La frecuencia auricular puede ir entre 100 a 130 latidos por minuto. Se asocia con mayor preferencia a los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Existe un automatismo anormal de diferentes puntos auriculares. Una de las características es la presencia de la onda P con diferentes morfologías, es decir, podemos poner una onda P positiva, una onda P negativa en la misma derivación. El intervalo PP y el intervalo RR son variables. Hay que hacer diagnóstico diferencial con una fibrilación auricular. Y acá estamos viendo un paciente con EPOC, acá lo ven cianótico, y acá están viendo taquicardia auricular multifocal, que existen diferentes áreas de automatismo a nivel de las aurículas. Y las ondas P son diferentes, ¿no es cierto? Y el intervalo PP es irregular, el intervalo RR es irregular. ¿Sí? Y generalmente esto puede llevar a fibrilación auricular. Otra arritmia que es frecuente encontrar en pacientes, sobre todo jóvenes, que no tienen un sustrato anatómico, es decir, no tienen una patología cardíaca, es la taquicardia paroxística supraventricular por reentrada nodal. Ya les voy a mostrar una imagen, y que se caracteriza por una frecuencia cardíaca regular, entre 150 a 250 latidos por minuto. Al estímulo carotídeo existe un cese abrupto, es decir, puede pararse la taquicardia, ¿no? El paciente puede manifestar palpitación, angina, síncope del estímulo vagal, que debemos hacer el masaje carotídeo, la compresión ocular que ya no se usa o la maniobra de Valsalva también pueden producir un cese brusco de la taquicardia. Se dice paroxística porque el inicio y el término de la taquicardia es súbito. Y es lo que les comentaba, acá tenemos el nódulo auriculoventricular y se genera un circuito de entrada con una vía rápida y una vía lenta. Entonces este estímulo va en ambas direcciones. A la parte inferior hacia los ventrículos, que los despolarice, pero también a la parte de la aurícula. En general, no se observa la onda P, pero ocasionalmente puede observarse delante o detrás del complejo QRS. Es una taquicardia regular, con complejo QRS de duración normal o complejo QRS angosto, salvo que el paciente tenga un bloqueo de llama previo. Y acá en la parte inferior están viendo una taquicardia regular, pero en este caso sí estamos observando la presencia de una onda P delante del complejo QRS, pero es una onda P que es negativa. Acá también tenemos una taquicardia paroxística supraventricular. Fíjense la frecuencia, más o menos 200 por minuto. No se ve la onda P, no se la distingue. Taquicardia regular, ¿no es cierto? Con el complejo QRS de duración normal, no es ancho. Eso es útil para diferenciar de las taquicardias ventriculares. Esta es una imagen que es una lectura de Holter. Acá no hablamos de derivaciones, hablamos de canales, canal 1, canal 2 y canal 3, y vean, no tiene onda P regular, ¿sí? ¿Cuál es el tratamiento farmacológico? Hemos indicado que generalmente
Cuando se presenta un paciente con una taquicardia paroxística supraventricular, hay que dividir si está compensado o descompensado. Si está descompensado, es decir, está hipotenso, está diaforético, entonces muchas veces es preferible hacer una cardioversión eléctrica. Pero si está compensado, el manejo inicial son las maniobras vagales, ¿no es cierto? El estímulo carotídeo, la valsalva. Si no funciona, podemos usar medicamentos como la adenosina. ¿Qué es la adenosina? Son nuevos antiarrítmicos, ¿no es cierto? Que bloquean bruscamente el nódulo aurículo-ventricular y pueden cortar esta taquicardia. La dosis es de 6 miligramos en bolo, que puede repetirse con una dosis de 12 miligramos. Obviamente hay que tener un caso de paro por si acaso. La segunda opción es el verapamilo, un bloqueante cálcico, que se administra 5 miligramos endovenoso en bolo y que puede repetirse. El diltiazem y la miodarona. En general, lo que más encontramos en cualquier servicio de emergencia es amiodarona. Y se puede dar entre 150 a 300 miligramos endovenoso en 10 minutos. Puede diluirse un poco de dextrosa de solución fisiológica. Una ampolla tiene 150 miligramos. La segunda taquiarritmia más frecuente es esta que se llama aletea auricular o flatter auricular, en la cual, como vimos en la primera diapositiva, se forma un circuito de macros de entrada, generalmente a nivel de una de las aurículas y que empieza en la desembocadura de las venas pulmonares. Y existen dos, una que puede ser horaria y antihoraria, pero eso no les voy a pedir, no es importante. Con que sepan hacer el diagnóstico de un flatter auricular me conformo. Pero hay dos variedades, típico y atípico. ¿Qué se llaman estas onditas? Que ven acá en el cursor. Ondas F. Ondas F mayúsculas, porque vean que son bastante regulares, ¿no es cierto? Y que tienen mayor amplitud. Para el flatter auricular, podemos tener una frecuencia cardíaca auricular entre 250 a 350 latidos por minuto, la auricular, pero de estos 300 ondas F, por ahí solo pasan la mitad. Entonces tenemos ondas F mayúsculas con conducción 2 a 1 o 4 a 1 o 3 a 1. Es decir, que por ejemplo, en este caso, que de dos ondas F, una pasa al nódulo auriculoventricular y produce una despolarización ventricular. Pero si es muy rápida, obviamente por el periodo refractario del nódulo auriculoventricular no pueden pasar todas. Al estímulo carotídeo disminuye la frecuencia cardíaca. El tratamiento es similar a la taquicardia paroxística supraventricular. Verapamil o amiodarona, en este caso sí, podemos usar digital o quinidina, adenosina o hacer un choque eléctrico. Pero el tratamiento curativo es la ablación por radiofrecuencia, es decir, es introducir un catéter, hacer un mapeo del corazón y hacer una ablación de las áreas donde se están generando estos circuitos de macros de entrada. Bueno, y esto es lo típico, lo característico del flatter auricular, ¿no es cierto? Generalmente tiene estas ondas F negativas en D2, en D3 y en ABF, por eso se llama flatter típico, ¿sí? ¿A qué instrumentos de trabajo se parecen estas ondas? Una sierra. A una sierra, ¿no es cierto? Y acá estamos viendo, por ejemplo, que de 1, 2, 3 ondas F, una pasa, ¿no? Acá también 1, 2, 3, una pasa. Esto es con conducción 3 a 1 en este caso, ¿sí? Flatter auricular. La otra arritmia y la que también tienen que saber, porque esta es la más frecuente, es la fibrilación auricular. Digamos, si ustedes son 300, cuando ustedes estén cerca de los 80 años, casi el 10% de ustedes va a tener esta arritmia, fibrilación auricular, ¿no? O sea, de los 300 que son, más de 20 y tantos van a tener esto.
¿sí? Y el riesgo es que esta arritmia, al producirse una despolarización caótica de las aurículas, tiende a generar coágulos y la complicación es el accidente cerebrovascular, ¿cierto? Que puede ser muy invalidante. Así que esto también tienen que saber reconocer. Acá dice 1% de la población en general, estamos hablando de la población de 18 años o más, pero ya a nivel de los 80 años esto aumenta a 10%. La mortalidad también se duplica en pacientes con fibrilación auricular. La génesis puede ser un aumento del automatismo o múltiples ondas desde entrada en la aurícula izquierda o en torno a las venas pulmonares y lo que habíamos mencionado, el riesgo de accidente cerebrovascular. La fibrilación auricular también puede presentarse en pacientes que son hipertensos, que tienen valvulopatías, que tienen chagas, que tienen miocardiopatías. Es decir, muchas de estas nos van a llevar a la fibrilación auricular. Acá está lo que habíamos mencionado, la valvulopatía mitral, la hipertensión, el hipertiroidismo, el infarto, la pericarditis. Muchas personas, muchos pacientes, personas jóvenes como ustedes, por ahí les gusta tomar bebidas alcohólicas con energizantes, ¿no es cierto? Por ejemplo, que tienen cafeína y muchos de ellos pueden desencadenar episodios de fibrilación auricular paroxística por un estímulo adrenérgico. Tromboembolismo pulmonar también. A veces es una combinación frecuente para ustedes, el Red Bull creo con... ¿Qué les gusta tomar? ¿Qué trago les gusta tomar que parece medicina? ¿Ah? Fernet, ¿no les gusta el Fernet? El Fernet, alguna vez hemos visto en la guardia jóvenes que han mezclado Fernet con Red Bull y después las complicaciones son estas arritmias. Y existe una progresión de la fibrilación auricular, esto más como corolario porque, bueno, por esta idea de que es la más frecuente, ¿no es cierto? Existe una clasificación que se llama primer episodio diagnosticado de fibrilación auricular, paroxística, cuando es menor a 48 horas, persistente cuando es más de 7 días, persistente prolongada cuando dura más de un año y permanente, ¿sí? Muchos de todos estos pacientes, en el electrocardiograma existe la presencia de ondas F minúsculas, con una frecuencia cardíaca de 400 a 600 irregular. La frecuencia cardíaca ventricular va a ser variable, porque no todos los estímulos van a pasar el nódulo auriculoventricular. De acá estamos viendo sobre todo en esta tira abajo, ¿cómo es el ritmo? ¿Les parece regular o irregular? Irregular. Irregular. ¿Ven onda P o no ven onda P? ¿Ven alguna onda P en esta tira? No. No tiene onda P. Entonces, ritmo irregular, sin onda P, diagnóstico fibrilación auricular. Y esta fibrilación auricular puede ser de alta respuesta, como en este caso, o si existe una anomalía a nivel del nódulo auriculoventricular, puede ser de baja respuesta. Obviamente, cuando uno tiene un paciente de esta naturaleza, tiene que determinar si es una fibrilación auricular de reciente comienzo, si es paroxístico, si es permanente. Y habíamos mencionado que el riesgo era las embolias. Entonces, muchos de estos pacientes van a tener que usar anticoagulantes orales. ¿Alguien sabe lo que es el CHADS-VASc? ¿No? Bueno, es una escala que sirve para ver el riesgo de que estos pacientes con fibrilación auricular vayan a desencadenar accidente cerebrovascular en el primer año. Entonces se toma en cuenta si el paciente tiene hipertensión, si tiene insuficiencia cardíaca, si es varón, etc. Y de acuerdo a eso uno puede definir si el paciente requiere warfarina, por ejemplo, o solo va a ser necesario darle un anticoagulante. Todas estas escalas se encuentran ahora en los smartphones. Ustedes pueden bajarse una aplicación y ahí van a encontrar. Pero tienen que saber qué es
Chas-Bach, y hay otro término que se llama el Hasblet, es decir, es el riesgo que tienen estos pacientes a los que les hemos dado un anticoagulante de desarrollar alguna hemorragia. Acá estamos viendo que tiene onda P, QRST, tiene onda P, y de pronto empieza con esta arritmia donde no se identifica ya la onda P, que continúa acá, ¿no? Con estas ondas F, y podemos decir que esta es una fibrilación auricular paroxística, ¿no? Que entra y termina súbitamente, a veces sin necesidad de darle ningún medicamento. Vamos a ver algunos síndromes de preexcitación. Hasta ahí fueron las arritmias ciproventriculares, ahora los síndromes de preexcitación. Más frecuente, sin duda, es el Wolff-Parkinson-White. Debe su nombre a tres investigadores, que eran Mr. Wolff, Mr. Parkinson y Mr. Doodle White, que fueron quienes describieron en personas jóvenes episodios de taquicardia y que en el electrocardiograma tenían complejos QRS anchos y episodios de taquicardia, que tiene una frecuencia cardíaca auricular entre 150 a 250 por minuto, tiene un intervalo PR corto. Si digo intervalo PR corto, ¿cuánto tiene que ser? Menor a 12. 0,2. Menor a 0.12 de segundos o 120 milisegundos. Otra de las características es la presencia de una onda delta. Les voy a mostrar un electro ahora. Y el tratamiento es igual a la taquicardia paroxística supraventricular, y el tratamiento curativo es la ablación por catéter. Entonces, estos fueron los que describieron, miren, hace cuánto tiempo ya, 1930, Louis Wolff, John Parkinson y Dudley White, ¿no? En personas jóvenes que tenían episodios de taquicardia. Y las conexiones pueden ser atrioventriculares, es decir, existe una conexión anómala entre la aurícula y el ventrículo, un bypass, es decir, el impulso no pasa por el nódulo auriculoventricular, por las de His, sino pasa por este haz anómalo, que se llama este haz anómalo que conecta las aurículas con los ventrículos. Haz de Kent. Haz de Kent, ¿no? Existen otros haces anómalos que conectan la aurícula con el haz de His y se llaman atroicianos. Otras que conectan el nódulo auriculoventricular con el ventrículo y se llaman nodoventriculares. Y hay otros que conectan el haz de His con el ventrículo. Bueno, esto es un poquito más de anatomía, pero lo que me interesa es que recuerden que el Wolff-Parkinson-White se caracteriza por intervalo PR corto, onda delta. Acá estamos viendo que el estímulo auricular ingresa por esta vía anómala rápidamente y despolariza parcialmente el ventrículo izquierdo. Aquí lo hace en mayor grado y aquí mucho más. Y de acuerdo a esta despolarización, el complejo QRS se va ensanchando. Entonces el PR se va acortando y el complejo QRS se ensancha y aparece esta onda ascendente que se llama onda delta. Acá también nuevamente el síndrome de preexcitación, esta vía anómala atrioventricular. Y acá estamos viendo la onda delta. Existen hasta 3 tipos de Wolff-Parkinson-White, el tipo A y el tipo B. En el tipo A, las ondas delta son positivas en precordiales. En el tipo B, las ondas delta son negativas en precordiales. Pero esto ya es hilar muy fino, así que no les voy a exigir tampoco. Acá tenemos una vía anómala atrioventricular, la onda delta. Acá tenemos
otra que conduce a las cavidades derechas, de la aurícula derecha al ventrículo derecho, lateral. Obviamente, electrocardiográficamente uno puede decir dónde está ubicada la vía anómala, pero también eso es mucho detalle. Ese es el tipo A y el tipo B. En el tipo A hemos dicho que los complejos QRS son positivos en B1, B2, impresión en bloqueo de llama derecha. En el tipo B, los complejos son negativos. Y también estas taquicardias pueden hacer un circuito desde entrada, es decir, el estímulo puede bajar por el nódulo auriculoventricular como lo hace normalmente y retorna por la vía anómala. Eso se llama con conducción ortodrómica, es decir, baja por donde normalmente debe hacerlo, pero retorna rápidamente por la vía anómala y produce taquicardias de esta naturaleza, ¿no? Muchas veces con onda P retrógrada. No está muy clara la diapositiva, pero por ejemplo en D1 ven que inmediatamente donde termina la onda P sale la despolarización ventricular, la onda delta, ¿sí? Acá en B5 y B6 tenemos una diapositiva más nítida. El riesgo es que el paciente puede desarrollar una fibrilación auricular con un síndrome de Wolff-Parkinson-White, en el que el estímulo baja por la vía anómala y puede desencadenar incluso muerte súbita. Ese es el riesgo. Algunos pacientes, jugadores de fútbol, han debido escuchar que han fallecido a veces en la cancha jugando, ¿no? Y es porque algunos de ellos pueden tener esto, Wolff-Parkinson-White. Y la otra causa es que tengan una miocardiopatía hipertrófica. Bueno, hay un taller de electro que creo que vamos a verlo otro día. Podríamos hablar, todavía tenemos tiempo, de los bloqueos auriculoventriculares. Vamos a buscar los bloqueos auriculoventriculares. ¿Alguna duda hasta acá? Doctor, una pregunta. Sí. El síndrome de Longanon-Levin también es un síndrome de preexcitación, ¿no? Sí, es un síndrome de preexcitación que se caracteriza por intervalo PR corto, pero no hay onda delta. Esa es la diferencia. Son trastornos degenerativos del nódulo auriculoventricular. Longanon-Levin. Muy bien. Doctor, una pregunta. Sí. En un bloqueo auriculoventricular de primer grado, donde también hay una, creo que hay, en bloqueo de primer grado hay aumento de la distancia PR, ¿no? No hay una reducción. Claro que hay aumento, es todo lo contrario. Ahora vamos a entrar a eso. Ahora les voy a mostrar. Ya está. Gracias. Se ve, ¿verdad? ¿Ven todos las pantallas? Sí, doctor. Bueno, nuevamente el sistema de conducción del que ya están familiarizados, el nódulo sinusal, las fibras internodales, el haz de Bachmann, ¿no? Que conecta la aurícula derecha con la aurícula izquierda, el haz de His, etc. Los bloqueos auriculoventriculares pueden ser de 3 grados. Bloqueo AB de primer grado, donde se caracteriza por un incremento del intervalo PR, pero todas las ondas P conducen. El bloqueo auriculoventricular de segundo grado puede ser de 2 tipos. El MOVITS 1, ¿no? Que existe un incremento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P se pierde. Eso se llama fenómeno de... ¿Qué se llama? Benkeback.
Y el MOVITS bloqueado de segundo grado tipo MOVITS 2 puede ser con conducción 2-1 o puede ser de mayor grado, y el bloqueo auriculoventricular de tercer grado, bloqueo auriculoventricular completo, donde ninguna de las ondas PES conduce. Causas: cardiopatía isquémica, es decir, que el paciente haya tenido un infarto, valvulopatías, las maniobras vagales también pueden generar, ¿no es cierto?, cardiopatías congénitas, miocarditis, endocarditis, la afección primaria del sistema de Purkinje y en nuestro medio, Chagas. Entonces, en el bloqueo auriculoventricular de primer grado, el intervalo PR es mayor a 0.20 de segundo o mayor a 200 milisegundos. En niños no vamos a tomar en cuenta porque más vemos adultos, a 200 milisegundos. El intervalo PR es prolongado y fijo, es decir, siempre va a tener los 240 o 250 milisegundos. Siempre existe una onda P antes de un complejo QRS y el ritmo es regular. Esas son las características. Entonces acá estamos viendo que el estímulo del nódulo sinusal sufre una demora a nivel del nódulo auriculoventricular y ustedes están viendo en la parte derecha QRST, luego viene una onda P y luego un intervalo PR prolongado, acá de 0.4 de segundo, ¿no? Pero después de cada P siempre hay un complejo QRS y el ritmo es regular. Esa es la característica. Acá lo propio, un intervalo PR prolongado y más o menos 440 milisegundos en este caso, un ritmo regular, y después de cada onda P hay un complejo QRS. El intervalo PP y el intervalo RR son iguales, ¿no? Y en este electro de la parte inferior, ¿qué más notan? Aparte del intervalo PR prolongado, ¿qué más encuentran? ¿Qué les parece el complejo QRS? El segmento CT, tal vez, doctor. No. Algo que ya hemos visto. QRS ancho, ¿no es cierto? Y acá tiene como una área prima, bloqueo de llama derecha y bloqueo auriculoventricular de primer grado. Ahora pasamos al bloqueo auriculoventricular de segundo grado, que hemos dicho que tiene dos variantes, el MOVITS 1 y el MOVITS 2. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado en la mayor parte de los casos está a nivel del nódulo auriculoventricular, pero un 25% puede estar debajo del nódulo auriculoventricular. ¿Y cómo se ve? ¿Qué les parece acá, en la tira de arriba? Vamos a seguir la secuencia. Onda P, complejo QRS, y acá el intervalo PR es de 0.36 de segundo. Acá onda P, intervalo PR más largo, 490 milisegundos, pero también conduce. Acá, onda P, PR muy prolongado, 0,50 de segundo, pero conduce. Acá de pronto vemos una onda P que no conduce, ¿no? Hay una pausa y después vuelve a iniciarse este ciclo que hemos visto. Entonces, se describe el bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOVITS 1, como este alargamiento progresivo del intervalo PR hasta que una onda P se pierde. Eso se llama fenómeno de Benkeback, ¿sí? Y ustedes pueden ver el intervalo RR es irregular, ¿sí? Acá lo mismo, ¿no? Acá está midiendo el intervalo PR, acá mide 320, 340, 360 y acá una onda P bloqueada. En general, esto no es indicación de implante de marcapaso definitivo. Puede observarse en algunos infartos, incluso puede ser transitorio.
Y acá, esto es un paciente de la caja, ustedes pueden ver una tira de Holter y también lo mismo que veían en las imágenes, ¿no? Se alarga el intervalo PR y acá una onda P bloqueada. Ahora vamos a ver el bloqueo auriculoventricular de segundo grado MOBITS 2. ¿Qué les parece este electro? ¿El ritmo es sinusal? ¿Sí o no? Chicos, ¿se han dormido? ¿Mm? ¿Me escuchan? ¿El ritmo es sinusal o no? No, doctor. ¿Cómo que no? ¿Por qué no? Sí, doctor, porque se puede observar las ondas P. En este caso, lo que estaría faltando son los complejos QRS. Bueno, tiene onda P y tiene las ondas P que uno espera encontrar cuando el estímulo proviene del nódulo sinusal, P positiva en D1, ¿no es cierto? Y lo que llama atención es que hay una P bloqueada y otra conduce, una P bloqueada y otra conduce. Eso se llama con conducción 2-1. Acá sí han conducido las dos juntas, pero después otra vez entra a ese ritmo. Pero no existe un alargamiento del intervalo PR. Entonces esto se llama bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOBITS 2, y que no tiene el fenómeno de Benke-Bach. Y hemos dicho que un 25% de los casos puede ser debajo de las de His. En este caso, en la tira inferior estamos viendo que el corazón está funcionando normalmente, PQRST, pero de pronto existe una onda P bloqueada. Esta P no va seguida de un complejo QRS. Eso también se denomina bloqueo auriculoventricular de segundo grado. Acá, nuevamente, estamos viendo con conducción 2-1. ¿Y hay algo más que les llame la atención en este electro? El RSR' en V2. Claro, acá se ve muy bien, ¿no? Bloqueo de rama derecha y tiene una bradicardia importante. 300, 150, 100, 75, 60, 50, 40, está a menos de 40 latidos por minuto. Entonces, esto ya es una indicación de marcapaso definitivo, ¿sí? Así se ve. Bloqueo auriculoventricular de segundo grado, MOBITS 2. Y ahora entramos al bloqueo auriculoventricular de tercer grado para concluir el día, ¿no? Que se caracteriza por la disociación de las ondas P y complejo QRS. ¿Qué significa eso? Que los latidos auriculares van en forma independiente de los ventriculares. No existe ninguna relación entre la onda P y el complejo QRS. La otra característica, la frecuencia de las ondas P es mayor que los complejos QRS. Los complejos QRS pueden llegar a tener hasta 40 latidos por minuto. Y la morfología de los complejos QRS depende del origen del marcapaso. Tenemos bloqueos auriculoventriculares a nivel nodal, a nivel isquiano o a nivel infraisquiano. Cuanto más bajo, la frecuencia cardíaca va a ser más lenta y puede desencadenarse un síncope. Entonces, características: disociación entre las aurículas y los ventrículos, presencia de ondas P y complejos QRS que no guardan relación entre sí. La onda P puede estar en cualquier lugar de la tira de electro, puede estar encima la T, encima el complejo QRS. El intervalo PP es constante y el intervalo RR es constante. A ver, veamos alguna imagen. Por ejemplo, acá en esta imagen en B1 están viendo la disociación auriculoventricular, ¿no es cierto? Acá también, que las ondas P se encuentran en cualquier lugar. Este intervalo P es muy largo, este es muy corto, acá está cayendo la otra P, y lo que les decía es una frecuencia cardíaca lenta, el intervalo RR es regular y el intervalo PP también es regular, ¿sí?
Este es un bloqueo auriculoventricular completo de un paciente chagásico y tiene imagen de el ritmo de escape de imagen de bloqueo de rama derecha y tiene una frecuencia cardíaca de 33 latidos por minuto. Este también entonces es una indicación de un marcapaso definitivo. Acá en esta tira de D2, en la tira inferior también disociación auriculoventricular. En este caso, por decir, el paciente que mencionábamos con un bloqueo AB completo, se le ha colocado un marcapaso que ustedes ven el cablecito, está estimulando el ventrículo derecho, es decir, tiene un solo cable. Y lo que se ve cuando tenemos pacientes con marcapaso es una espiga antes del complejo QRS, como se ve acá, ¿sí? En las flechitas. Entonces, ese es un ritmo de marcapaso. Bueno, ¿cómo hemos terminado los trastornos de conducción a nivel auriculoventricular, a nivel intraventricular? Mañana vamos a llevar arritmias ventriculares y por ahí vamos a empezar a ver un poco de isquemia, lesión e infarto. Así que pueden ir leyendo eso. Y después vamos a ver algunas misceláneas, hipocalcemia, hiponatremia. Y el jueves o el viernes vamos a hacer un taller de electrocardiografía donde vamos a hacer como un repaso general de todo lo que hemos visto. ¿Ya? Posteriormente ya vamos a entrar a exámenes complementarios e insuficiencia cardíaca. ¿Alguna duda hasta acá? ¿O han entendido todo o no han entendido nada? ¿Cómo es? Bueno, por hoy vamos a dejar acá. Cuando tengamos el taller de electro, muchas de las dudas que tengan se van a despejar. Pero vayan repasando todo lo que hemos visto, ¿sí? Mañana nos volvemos a encontrar a la misma hora. ¿Ya? Chicos, ¿me escuchan o no? Sí, doctor. Sí, doctor. Parece para que mañana. se hubiesen dormido. Estaba muy aburrida la clase. ¿Qué ha pasado? No, doctor, estaba bien. Bueno, eso espero, que le saquen provecho y que se pasen todo lo que hemos visto. Bueno, vamos a terminar ahora, ¿ya? Hasta Doctor, mañana. para mañana, entonces, infarto, ¿verdad? Arritmias ventriculares y todo infarto. Rajo. Gracias, doctor. Hasta luego, hasta Listo, mañana. chao, chao. Gracias, doctor. Hasta luego. Doctor. Gracias, doctor. Hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana.